Hola, muy buenas noches, familia Tete. Pensé mucho en publicar esto, porque aún me da bastante miedo recordar esa entidad. En el 2016 me encontraba recién casada, viviendo en una iglesia que le pertenecía a mi suegro. Él era el pastor de la iglesia. Pues todo era normal al principio. Nada que no fuese normal pasaba en la iglesia por la noche. Las sillas se movían, los instrumentos se escuchaban en las noches. Y bueno, como nosotros dormíamos en un cuarto al lado de la iglesia, se escuchaba absolutamente todo. Para mí era bastante normal escucharlo. Yo danzaba junto a mis cuñadas de los servicios varias veces, pero los panderos se caían. Hubo un día en específico cuando puedo asegurar que empezó todo. Ya nos encontrábamos acostados, eran alrededor de las 11 de la noche. Claramente yo podía escuchar como dos personas estaban en la puerta de la iglesia y estaban escarbando. Pero mi esposo no podía escuchar nada. En verdad, yo podía escuchar claramente lo que decían y se podía escuchar su conversación. Fue más o menos algo así. Apúrate, nos van a escuchar. No nos van a escuchar, ya están dormidos. Me voy a pasar por atrás para poner esto por dentro. Yo me empecé a asustar. Le decía a mi esposo que saliera, que se querían meter por atrás. A lo que él me respondió que era imposible que se metiera alguien por atrás, ya que la barda era demasiado alta, principalmente para que alguien pudiera brincar hacia adentro. Yo segura le decía que escuchaba que se estaban brincando, porque de verdad se escuchaba todo. Bueno, hasta que se escuchó un claro salto de la parte de atrás. Mi esposo se puso alerta. Agarró un bat que teníamos debajo de la cama y salió al patio trasero de la iglesia, ya que teníamos acceso rápido a este. Pero lo que más nos inquietó fue que se empezaron a escuchar pasos, lentos y fuertes por el corredor. Mi esposo salió rápido y se seguían escuchando, pero no se veía absolutamente nada. Salí junto con él y solo se sentía mucho frío y se erizaba la piel. Pero había un olor muy extraño, como azufre. En eso se escuchó un golpe dentro de mi cuarto y se dejaron de escuchar los pasos. Al meternos al cuarto, todo fue extraño porque no se escuchaba ni el sonido, ni los grillos. Esa noche no pude dormir pensando que era eso. Mi esposo se iba a trabajar a las 4:30 de la mañana y yo me quedaba sola, lo cual no era problema para mí, hasta ese entonces. Esa noche tuve un sueño, el cual yo pienso que fue por dormir pensando en lo que pasó. Soñé que 4 personas con túnicas negras estaban en un cerro matando a un chivo y decían: no quedará ni piedad alguna de ese lugar. Y en eso degollaban al chivo. Al otro día de esa noche, salí a barrer afuera como de costumbre, y lo que me encontré en la puerta de la iglesia me trajo muchas dudas. Había un hoyo tapado con tierra que no era de ahí. Hasta el fondo, un hueso, desconozco de qué, pero también había tierra negra. Yo deduje que fue el ruido que escuché en la noche anterior. Le avisé a mi suegra en ese momento, y al venir a ver, bueno, pues él también creyó que se trataba de algún trabajo de hechicería. Después de ese día, puedo decir que todo lo que pasaba anteriormente se intensificó. Las sillas se movían más bruscamente, los instrumentos se caían, empezaron a suceder muchísimas cosas. Digo, yo aún podía vivir con todos esos sucesos, pero una noche, mientras dormía, sentí la presencia de algo o alguien. Por instinto miré hacia la puerta, y ahí se encontraba un hombre de más de 2 metros, con gabardina larga hasta el piso, un sombrero como de detective, su rostro no se miraba, y su sola presencia me intimidaba demasiado. Solo estaba ahí, mirándome,
me provocaba un miedo atroz. No podía moverme, como si estuviera paralizada. Pasaron segundos, lo que yo sentí como si fuera una eternidad, y pude ver cómo se daba la vuelta y atravesaba la pared. Fue entonces que pude moverme. Desperté a mi esposo, pero como siempre, no quiso creerme. Yo, para ese acontecimiento, yo ya quería irme de ese lugar. Le comenté a mi esposo cómo se vestía ese ser, y solo me dijo que, bueno, tal vez era un sueño. Al otro día mi concuño, o sea, el esposo de la hermana de mi esposo, lo ve y le dice: Oye, ayer en la noche miré como un demonio en la puerta de tu cuarto. Así como de gabardina larga, sombrero, pero no pude verle la cara. Nomás me estaba viendo, se dio la vuelta y la atravesó. Mi esposo, ya sacado de onda, viene y me dice: Oye, ¿le contaste lo que viste? Y yo solamente le había contado a él. Cabe resaltar que ellos vivían en otro cuarto, igual al lado de la iglesia. Total, dejamos el tema y yo empecé a notar que todo se empezaba a intensificar mucho más. Todo esto con el pasar de los días. Mis cosas se caían, la puerta se abría y ese ser todas las noches estaba en mi puerta. Mi esposo seguía diciéndome que solo era la oscuridad, porque cabe también resaltar que cuando eso se aparecía, la puerta se veía muchísimo más oscura que de costumbre. Pasaron unos 5 días y bueno, yo ya me estaba acostumbrando a la sensación de mirar a ese ser en mi puerta todas las noches. Pues no contento con eso, ese ser o cosa, una noche empezó a moverse hacia mí. Caminaba y se paraba al lado de la cama mucho más cerca. Lógico, generó mucho más miedo en mí. A ver, no caminaba normal, era más bien como si acelerara el paso. Al estar más cerca mío, podía ver su nariz puntiaguda y sus labios. Al poderme mover, pude despertar a mi esposo a tiempo para que lo pudiera ver. Pero él solo vio una sombra grande que tiró varias cosas del cuarto. Ya teniendo más evidencia, mi suegro tomó más credibilidad de lo que yo decía. En verdad, nadie me creía. Fue él y hermanos de la iglesia que fueron a hacer una oración. Y la sorpresa que se llevaron fue que al estar haciendo esa oración, algo empujó con mucha fuerza a mi suegro, y su respuesta fue: Lo que sea que esté aquí es maligno, es un demonio fuerte. No sé si fue eso lo que desencadenó aún más las cosas, ya que las cosas en mi cuarto ya no solo se caían, sino que ahora las aventaban. Ya no era para asustar, más bien era como para hacer daño o algo más. Mi cuñada y su esposo se fueron de ahí. La verdad, nunca les pregunté si sucedían más cosas de lo que normalmente pasaban. O bueno, que mejor dicho, me pasaban a mí. Yo me quedé sola con mi esposo en ese lugar, ya que ya no iban hermanos a la iglesia. La familia de mi esposo se desintegró por completo, por lo que ya no había iglesia. Solo éramos mi esposo y yo en ese lugar. Todos seguían sin creerme de todos los sucesos que yo decía que me pasaban, porque mi esposo no era testigo de todo. Una madrugada antes de que mi esposo saliera a trabajar, le dije: Oye, hoy sí voy a grabar. Él solo se rió y me dijo: Ya te escucharon, no va a pasar nada. Y se fue. Al quedarme sola puse mi teléfono a grabar, y en cuanto lo puse, me apagaron la luz del cuarto. Pero eso quedó grabado en el teléfono. Se ve cuando algo pasa al lado de mi cama y empieza a tumbar varias cosas. Yo diario ponía una estación de radio cristiana que en ese entonces existía, y bueno, la ponía todos los días para no escuchar las cosas moverse dentro de la iglesia. En el video también me veo acostada en la cama con la luz encendida. La verdad, no sé cómo me quedé dormida. Y a los 8 minutos de video, se ve que algo sale debajo de la cama del lado de la pared. Se alza la cobija y se mete a mi abdomen.
Yo no podía tener bebés. En el video se veía que yo me empiezo como a mover, como si me hubiera incomodado. Pasan alrededor de 2 o 3 minutos y eso sale de mi panza y vuelve a meterse debajo de la cama. La voz de la persona que estaba predicando en el radio empieza a distorsionarse y se empiezan a escuchar más de 10 voces a la vez. Todo empieza a ir de mal en peor. La radio estaba más alto. Había una sombra negra debajo de la mesa que estaba al lado de mi cama. Y en la bocina de mi teléfono se escuchaban varias respiraciones o lo que parecían susurros. 1 hora duraba el video donde pasaban muchísimas cosas. Cuando me desperté y miré el video, lo primero que hice fue irme con mi hermana. Le mostré el video y también se asustó. Ese día no regresé a mi casa hasta que mi esposo estaba por llegar. Mi hermana me acompañó porque en verdad me daba muchísimo miedo ya quedarme sola. Y bueno, se le hizo gracioso decirles que le hicieran algo a ella. Yo no lo escuché, así que estábamos esperando a que mi esposo llegara y me pidió agua. Y al estar tomando agua, algo le empujó el vaso, toda se mojó. A ver, cabe aclarar, en ese momento sí me dio risa, pero ella se sacó de onda. Mejor nos fuimos para afuera a esperar a mi esposo. Cuando él llegó y mi hermana se fue, le mostré el video e igual se sacó de onda. Se asustó, me dijo que al día siguiente buscara dónde movernos. O sea, otra casa de renta y eso. Esa noche estábamos orando para dormir y mi esposo dijo la frase: todo lo malo que está en este lugar no tiene poder ni autoridad para estar aquí. De repente, un martillo salió volando, pegó en la pared y en la puerta bastante fuerte. Nos asustamos, pero bueno, yo ya más tranquila de que ya nos iríamos, no le tomé mucha importancia. Lo que sí me dejó traumada y hasta la fecha no puedo sacarla de mi cabeza fue la despedida de ese ser tan macabro. Esa noche, el ser de gabardina y sombrero, como de costumbre, se acercó a mi cama. Yo ya familiarizando el ambiente que ese ser produce, yo ya sabía que estaba ahí. Así que abrí mis ojos y lo vi. Me dejó estupefacta. Podía mirarle la comisura de sus labios, sus dientes súper puntiagudos, una lengua súper larga, una piel tan blanca que parecía traslúcida, unas manos súper largas y bueno, qué decir de su aliento. Sus ojos eran súper rojos, pero sin pupilas, más bien como dos cuencas vacías como si las hubieran arrancado de sus ojos. Por la impresión que me dio, cerré los ojos con fuerza, sentí como sus manos tocaban mi cara, con sus uñas largas. No podía hablar, no podía moverme, ni siquiera podía orar. Su risa burlona me intimidaba y yo le gritaba en mi mente que no me tocara. Sentí como me volteó mi cara hacia la pared bruscamente y la silueta que vi me aterrorizó aún más. Era una sombra de un ser como con cuernos muy grandes, barba larga, torso y manos de humano, pero con pies como de chivo. Su olor no se me olvida, era como si de un perro muerto se tratara, o peor, no lo sé. No sé cómo pude, pero mi voz salió en un grito desesperado, gritando que no me tocara. Mi esposo se levantó muy asustado. Todo se movió del lugar. La ventana de mi cuarto se abrió y se cerró de golpe. Se escuchó fuera de la casa muchos fierros, lo cual mi esposo dedujo que estaban robando una lavadora que estaba allá afuera. Rápido salió a ver, y para nuestra sorpresa, eran apenas las 11 de la noche. No había nadie robándose la dichosa lavadora. Ya no pude dormir pensando en por qué a mí y no a mi esposo. Al día siguiente, cuando mi esposo se fue a trabajar, le marqué a mi hermana para contarle, y rápido llegó en su carro para llevarme con mis cosas. Recuerdo que mi suegro fue al otro día a desmantelar el lugar donde predicaban, ya que era de madera nueva, pero yo ya no quise ni pararme en ese lugar.
Es fecha que ni yo, ni mi esposo, ni mis cuñados, es más, ni siquiera mis suegros que eran pastores, han podido regresar a la iglesia. Y como bien lo dijo el líder de los hombres de túnicas negras en mi sueño, no quedó ni piedra alguna de ese lugar. Lo demolieron por completo. Todavía me sigo preguntando por qué yo escuchaba muchas cosas y mi esposo no. Porque yo sí veía muchas cosas que para muchos son irreales. Yo siempre asocié que todo lo que pasaba era por las liberaciones que hacían a las personas. Y bueno, es fecha de que si se siente el ambiente denso y está pesado en mi hogar, es porque ese ser está ahí, solo que ya no puedo verlo. Yo siempre fui de las niñas a las que les gustaba mucho ir a la iglesia y es fecha que no he podido establecerme de nuevo en una. ¿Ustedes han tenido algún encuentro con este ser? Algunos lo conocen como el hombre del sombrero, otros como el hombre sombra. Yo jamás le di un nombre, todavía me da miedo. Ya no cuento con el video, sino también lo hubiera mandado. Así que muchas gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.